Magnitud Radio presenta Muy buenas tardes, este es tu programa Mexicka Inmantli. Le agradecemos tu amable atención, como es costumbre todos los lunes de 5 a 6 de la tarde, en este tu programa Mexicka Inmantli, que significa la hora mexicana, la hora mexicana. El día de hoy es 10 de junio del año 2013 y su equivalente en la fecha del calendario mexica es Tuxcatl Matlaqueyi Usumatli Ilhuil, que significa el día 13 mono de la veintena Tuxcatl, que significa la calor. El año es el 2013, equivalente al año Secalixihuitl, como se dice en la lengua mexica, que equivale cuya traducción es año 1 casa. Bien, pues el día de hoy tenemos el gran gusto de presentarles a unos invitados que tenemos en nuestro programa, que son estudiosos del arte y de la cultura maya, para que hagamos algunas comparaciones entre los calendarios mexica y el calendario maya. Ambos calendarios muy interesantes, ambos mesoamericanos, ambos muy precisos, y precisamente para que tú, mexicano, vayas teniendo una idea de lo que es ser mexicano, el orgullo que debes de sentirte por saber que te encuentras entre dos culturas de astrónomos, de sabios astrónomos que supieron llevar las cosas, aún en el siglo XVI, a unos niveles mucho más elevados que se tenían allá en Europa. Iniciamos con el señor Sergio Calderón, Cheque, que nos digas tu experiencia en el campo del calendario y cultura maya. Comenzando, mi nombre Cheque es Che es el grito fuerte y Quej el venado. Entonces el grito fuerte del venado. Soy heredero de conocimiento maya porque mi madre era de zona maya y mi padre fue haciendo el ferrocarril del sureste. Y llegó allá y a él le tocó estar en destapar cuando acababan de destapar su amigo Alberto Ruz, y ahora que su hijo es amigo mío, la tumba de Palenque. Como mi padre era ingeniero, pues les dijo cómo sostener la piedra, ¿no? Con unos rieles, y porque es una piedra de 6 toneladas, ¿no? Bueno, entonces él escribió desde en 1960 un libro que se llama La clave fonética de los jeroglíficos mayas, luego otro de la ciencia matemática de los mayas, luego ya en los 80s uno sobre la correlación de los catunes con el calendario cristiano, y yo trabajé mucho tiempo con él en el grupo Tzivil, que era un grupo de investigación en el que había astrónomos, había arqueólogos, había secretarias, había y todólogos como yo, estaba de técnico IBM, sí, de ir a IBM a hacer esto y lo otro, ¿no? Pero entonces siempre estaba yo en las pláticas ahí. Y ya cuando empecé a ver que mi padre empezaba a declinar un poquito, dije, no, ahorita tengo que aprovechar al máximo, entonces me puse a estudiar. Y claro que yo toda esta información desde niño, que salíamos siempre a viaje, mi papá nos platicaba de la historia, desde la historia geológica, que es mucho más grande que la historia humana, ¿no? Entonces también yo ya metido en el estudio, he hecho muchos descubrimientos, cosas que antiguamente hubiera pensado, era impensable para mí el que yo fuera a ser descubridor de muchas cosas. El ingeniero Calderón descubrió el zodiaco maya sacándolo de un códice que es el Códice de París. Y ese códice trae unas páginas en las que vienen precisamente el zodiaco maya. Él la supo interpretar, y se dio cuenta precisamente de que había un calendario de 28 días y que eran 13 signos. 28 por 13 nos da 364. Sí, y no es precisamente un calendario lunar. Ahí no trae ningún glifo de luna.
Ahí trae glifos de Kin, el sol. Entonces este calendario luego lo descubrió él, bueno, lo dieron a conocer ya en 1991 con un libro que se llamó El Zodiaco Maya, que ya lo hizo Hugh Harleston Jr., el que descubrió el metro teotihuacano, porque mi padre ya estaba muy viejo, ya no tenía la energía para hacer el libro, pero le pasó todo el conocimiento a él. Y ese libro pues todavía contiene algunos errores, no fue una investigación no terminada, la cual redondeé yo después y que no ha sido publicado todavía. Entonces, por ese libro los New Age agarraron y dijeron que era un calendario de 13 lunas, pero la verdad es que 13 lunas, bueno, a 12 lunas le sobran 10 días. Para que sean 13 lunas completas le faltarían 20 días. Entonces, sí es claro, son 12 lunas y un pedacito que nos agarra de la 13ª. Pero esto era precisamente no por lunas, traía el glifo de Kin, el sol. ¿Y por qué Kin, el sol? Yo un día en un libro de Michel de Cotterell, de las profecías mayas, tiene un capítulo que se llama Astrogenética. En este libro de Astrogenética empieza a hablar precisamente del que el Sol da un giro sobre su propio eje en 26 días visto desde el espacio, o sea, 2 trecenas. Pero como la Tierra va caminando, lo vemos en 28 días. Entonces, esto es lo que te quiere decir bueno, estas páginas del Códice de París, que le dicen Códice de París no porque lo hayan hecho los franceses, ¿no? Sino porque allá lo tienen resguardado. Entonces son precisamente 13 vueltas del Sol en lo que la Tierra le da una vuelta. Pero zodiacalmente no se utiliza o sea, se utilizan las 13 constelaciones o 13 coordenadas, porque a cada uno le pusieron un animal característico, y falta un día. Pero ese día es el día cero astronómico de los mayas, es el 20 de mayo, que es cuando se alinea el Sol con las Pléyades, porque las Pléyades era Tzap, el cascabel de Tzapcan, la serpiente de cascabel. Entonces es el punto cero, o sea, son 364 días, pero con un cero, como lo hacían también con el Hap, que es un calendario que tiene 18 veintenas. Y en el tiempo clásico se contaba del 0 al 19, porque cuando era 20 ya es un 1-0. Entonces, y cuando es 40 es 2-0, cuando es 60, 3 puntos y un 0. Bueno, entonces ahora, ¿por qué no usarlo así? Empezar de un 0 y 364 días. Eso. Aquí en este programa se ha hecho mucho hincapié de que el calendario azteca es de 365 días más un cuarto, que son 6 horas, ¿no? No sé, en el calendario maya, el ciclo, ya contando el 0 del que nos estás hablando, el concepto es 0. Pues yo pienso que están haciendo un sacrilegio matemático y yo pienso que esa práctica es una práctica ya de estas épocas, que así lo han hecho los investigadores actuales, porque no encontramos en ningún códice glifos de fracciones, no utilizaban fracciones, y luego todos han querido hacer del calendario de 365, lo han querido hacer el calendario de la Tierra. ¿Por qué? Porque pues sí tiene que ver con la Tierra, pero es la relación de la Tierra con Venus. Entre los mayas, el calendario, o sea, en el Códice de Dresden tenemos la tabla de Venus. En esa tabla de Venus tenemos 5 ciclos de Venus, en los que encontramos 236 días como estrella de la mañana, luego vienen 90 días en que se desaparece, está del otro lado del Sol Venus, luego vienen 250 días en que está como estrella de la tarde, y luego 8 días que pasa frente al disco del Sol. Entonces son 584. Agarren sus calculadoras todos y multipliquen 584 por 5. Nos da 2.920.
Pero, ¿qué de importancia tienen estos 2920? Ahora agarre su calculadora otra vez y multipliquen 365 por 8 y es 2920. Y los 2 días bisiestos, no es que no los conocieran los mayas, es que este calendario es de relación de la Tierra con Venus. Así como el calendario sagrado de 260 tiene que ver con Marte. ¿Por qué? Porque 260 3 veces es 780. Sigan agarrando su calculadora, porque así se les queda más a todos. O sea que 3 veces el Cuchquinil, a lo que le llaman actualmente Tzolquín, pero para los mayas era Cuchquinil, 3 veces es el ciclo sinódico de Marte. ¿Por qué de Marte y de Venus? Pues porque vamos en el carril de en medio. Entonces, y luego el otro calendario con el Sol, ¿no? Del Sol. Entonces ya tenemos 3 calendarios, que es el Tzolquín de 260, que son 13 veintenas o 20 trecenas, como lo quieran ver. Luego el Hab, que estábamos viendo ahorita, que son 28 trecenas. O también o si no, son 18 veintenas y 5 días más, ¿no? Entonces ya son 3 ruedas calendáricas. No es el calendario, no es nada más estar repitiendo 260 días como lo hacen muchos de los New Age. No los culpo porque simplemente han tenido mala información. Nuestra cultura nos han dicho muchas mentiras, la hemos tratado de armar como un rompecabezas, y entonces apenas están saliendo, estamos lijando todas las asperezas. Hoy es un día precisamente Kahish, 2 Hish, Hish quiere decir lijar asperezas, en este calendario, y estamos en el mes en el Winal de Sip. Sip es o sea, empezamos con Pop, que es el tejido del tiempo, ¿no? O el tejido social, todo en la vida se va tejiendo, ¿no? Luego viene Wo, que es el goteo. Ya terminó el goteo y este es el tercer Winal, que Sip. Los Ajsip son los protectores de la naturaleza, los que protegen al venado, de los cazadores, y precisamente estamos en una época de Veda, porque ahorita no hay que matar animales porque apenas ni cortar plantas, porque todo apenas empieza a crecer. Entonces, si los pescadores ahorita empiezan a sacar ostión, por ejemplo, no va a haber. Ya no va a haber después. Entonces tienen que dejarlo que se reproduzca, que terminen de crecer para que se aproveche. Bueno, entonces una preguntita. Sí. Entonces, ¿cómo mencionaste que se dice en maya los nombres de estos 3 periodos que dijiste? Este es el primero tercero. Pop, que es el petate sobre el que se sienta el iniciado, ¿no? Siempre ponen a los jefes mayas o a los astrónomos sentados en un petate, en una estera. También las profecías hablan de la estera como un trono, que es otra de las mentiras que también nos han dicho al hablarnos de nuestra historia, que aquí no había reyes ni princesas, no había dioses tampoco, y tampoco eran primitivos, sino que era gente les llevábamos más de 1000 años de ciencia a los que llegaron de Europa, porque cuando ellos llegaron pensaban que quizás el mundo era cuadrado, y en cambio aquí ya tenía 1000 años que se había hecho una tabla de eclipses, de 70 eclipses que se dan en 32 años, casi 33, y esos 70 eclipses de sol y 70 de luna no se ven ni aquí. Se ven unos cuantos, nada más. ¿Cómo sabían de todos los demás? Aquí menos del 10% es lo que se alcanzaba a ver estando en este lugar. Entonces, pues ellos ya sabían de que la Tierra era redonda, su relación con el movimiento del Sol y de la Luna, ¿no? Y los calculaban perfectamente, y esas tablas todavía nos sirven para actualmente. Yo cuando las conocí me puse a calcular los eclipses actuales y me salieron. Entonces, y cualquier niño de primaria lo puede hacer.
nada más enseñándole la parte matemática de esa tabla de los eclipses del Códice de Dresden. Pues todas estas cosas que nos dices son sumamente interesantes. Yo creo que para nuestro auditorio es algo excepcional. Y pues para irnos introduciendo poco a poco en el tema, ya me gustaría que empezásemos a ir haciendo preguntas que vayan ayudándole a nuestro auditorio a captar los elementos básicos, porque sí es muy interesante todo lo que nos mencionas. Ojalá y algún día ellos pudieran hacer estas tablas de eclipses y se convenzan de la gran sabiduría astronómica que había al respecto. Ahorita lo mencionamos en el tercer bloque. Bien, entonces la primera pregunta que nos gustaría mucho hacer para que nuestro auditorio esté participando en esto es: ¿qué importancia tienen los números 4 y 13 en el sistema de numeración maya? Bueno, como tú lo habías dicho, el número 4 pues, es el nivel terrenal, los cuatro rumbos, 4 estaciones. En maya Can es el número 4, quiere decir red. Can es hamaca también, que es una red. Es una medida de superficie lineal. Can es amarillo, fruta, que tiene que ver con los 4, o sea, con los 4 elementos también, como ya lo habías dicho. El agua, la tierra, el fuego y el aire. Y el número 13, es que tengo poco que agregar a lo que... Ya pero entonces compartían en esa... ese aspecto sí tiene que ver. Y el número 13, ya ves que empecé hablando precisamente de la manera más perfecta de dividir 365, es con grados en 13 partes, porque nada más te sobra uno. Si no te pasa lo que sucede con el calendario de 12 meses, tenemos meses de 28, de 29, de 30, de 31, yo no sé cuáles son de cuál, yo sí sé que de 28 es febrero y 29 febrero, pero ya 30 y 31 todavía me hago bolas, sinceramente. Entonces, cuando quieres hacer medidas de tiempo, es un relajo, porque vas a sumar tiempos de 29, de 28, 29 o 30, 31. ¿Cómo vas a hacer si dices tantos meses para llegar a tal día? No son medidas exactas como las medidas de los calendarios mesoamericanos. El número 13 tiene que ver con el infinito. Sí, que para recorrer nuestro Sol, el cielo, necesita 365 días y queremos dividir, bueno, es lo que les decía, esto del códice peresiano, ¿no? Entonces, y les hablé también ya de Tzap. Así es que ahí tenemos ya la contestación del número 13, ¿no? Porque es 13 vueltas del Sol sobre su propio eje. Entonces, lo que dijiste ya de las articulaciones, que el profesor Domingo Martínez Paredes hablaba precisamente de 13. Luego del 4 también el profesor Domingo Paredes, que es era un maya, que llegó acá a México. Entonces, del número 4. El número 4 que dice Can también es aprender y también es enseñar. Para decir aprender es Kambal, es el aprendiz, y Kambesaj es el maestro, ¿no? Entonces hay muchas cosas que la misma palabra te va diciendo su concepto filosófico en maya. Los números en maya te van diciendo su concepto filosófico, ¿no? Por ejemplo, el número 6 es Wak. Wak en maya es como así como cuando Wak, o sea, sí, precisamente salir una cosa de dentro de otra, porque están los 4 puntos. El centro es el ser humano que está en el centro, es el número 5. Tenemos 5 dedos, las 4 extremidades y la cabeza, y el 6. El 5 también es la pirámide, y el 6 es irse más allá, es Wak, es como salir destapado así. Por eso el sexto signo también es la muerte, porque es cuando uno deja este nivel, y entonces llega uno al Uk, que es el 7, y que al revés es Ku, que es la esencia, que es lo que le llaman Dios en Europa, ¿no? Entonces, y luego viene el 8, es Washak, el que busca, el que encuentra, el que es el que mezcla, el
el que hace la magia. Bueno, entonces... Pues todo eso es muy interesante. Ya en otras ocasiones también lo hemos platicado con respecto al aspecto filosófico de los números mexicas, y espero que nuestro auditorio vaya viendo esta situación de que los mayas también tenían sus conceptos filosóficos numéricos, igual como los mexicas, y esto pues es el primer bocadillo que le damos a nuestro auditorio, porque desafortunadamente nos tenemos que ir a una pausa comercial y de regreso estaremos aquí nuevamente con ustedes. Ya estamos aquí de regreso en tu programa Mexica Monthly, la hora mexica, la hora mexicana. Y esperemos que estés disfrutando estos comentarios que se hacen sobre la cultura maya. Y continuamos entonces este bloque haciendo una nueva pregunta a nuestro invitado, el señor Sergio Calderón. ¿Cómo es la estructura del año maya? Es decir, ¿cuántos meses o veintenas tiene? El calendario maya es igual a todos los mesoamericanos, lo que es más, yo diría que sería la raíz, porque si se va uno a ver el origen de la cultura olmeca, la cultura olmeca parece que fue una migración de oriental que llegó por el Océano Pacífico a Centroamérica y se fusionó con lo que ahora llaman los protomayas, porque han encontrado vestigios anteriores a los olmecas con ya características mayas, y tenemos fechas como en el naranjo que hay una fecha del año 16.117 antes de Cristo. Y sabiendo ya que los mayas lo que ponían en sus piedras no eran datos míticos, sino eran realmente datos científicos, eran de veras que estaban bien clavados en apuntar todo lo que veían, ¿no? Todos los datos astronómicos, todo tenían un método científico. Excelente. Bueno, entonces estábamos con que encontraron ellos una tabla que yo le llamo la tabla biorrítmica universal, que es el Cuchquinil. Cuch quiere decir carga, quinil de los días, y la IL es como el chin en el mexica, de los días sagrados, ¿no? Entonces, la carga o encomienda, las características, o sea, una carga puedes traer cargas de manzanas o de naranjas o de lo que quieras, ¿no? Que va a tener una característica diferente cada día. Entonces, esto era una tabla biorrítmica universal porque se dieron cuenta ellos con el tiempo que cada día traía sus energías, sus colores, sus vibraciones que había que aprovechar, y ellos fue el sistema que hicieron. Cuchquinil viene siendo, se podría decir que en el que viene el sistema de autoconocimiento y de superación espiritual. Por eso, por ejemplo, una persona que nació el día Seacatl en el calendario tolteca era su nombre calendárico. Sus papás le pusieron Topiltzin, ¿no? ¿Qué quiere decir Topiltzin? Nuestro pequeño. Todo significa, es un prefijo que significa nuestro. Pil es el hijo y Tzin es el reverencial. Pero ellos no se apellidaban Quetzalcoatl, ¿verdad? No. Quetzalcoatl era un grado iniciático. Así es. Un grado de conciencia, de unidad. La pluma simboliza el espíritu, porque el aire pues no se puede dibujar, y la serpiente es la energía universal, ¿no? Entonces es una perfecta sincronía de la mente con las energías y del espíritu y todo eso. Es tan interesante lo que mencionas, porque pienso que a finales de esta época se está buscando mucho en muchos campos de lo espiritual, sobre todo esa conjunción otra vez con la ciencia, que se unan ciencia y religión. Sí. Y sin embargo, por lo que tú estás comentando, o sea, es que ellos ya lo tenían unido, ¿no? O sea, sí. Toda la observación astronómica, pero de ahí deducían que cada día tenía una carga energética, vibracional, espiritual, como cada quien le quiera llamar, pero allí estaba el espíritu, metido en medio de la ciencia, ¿no? Sí. Esto que ahora nosotros queremos volver a juntar, ellos ya lo tenían unido. Este calendario tiene, por ejemplo, se lo puedes poner el círculo de los 20 signos en una flor calendárica que es como una cruz
que si le puedes contar 20 aristas, que era como el ábaco de lo mesoamericano. Bueno, tiene hacia el oriente es rojo y es de la tierra, es el plano terrenal. Entonces, si tú vas viendo, por ejemplo, los signos, como que empieza con Imish, es el origen femenino del ser. Im quiere decir seno, o sea, el seno femenino. Pero Imish también puede ser Ishim, que es el maíz. El Imishche es la ceiba. Entonces es el origen natural del ser humano. Luego viene Ik, el aliento de vida. Tomas el aliento. Y luego viene Akbel. Akbel es el camino nuevo, o Akbal, que es lo mismo, que es el retoño. Luego viene Kan, que es la maduración, porque el primero es de tierra, el segundo es de aire, es blanco. El tercer signo es negro, que es de agua. ¿Por qué el agua va a ser negra? Porque cuando vienen las nubes negras es cuando cae el agua, ¿no? Bueno, y el cuarto signo, Kan, es maduración, quiere decir, o sea, se madura con la luz del sol, ¿no? Y luego en el primer lado termina con otro rojo, empezó con rojo y termina con rojo, que es Chikchan, que es recoger, cosechar, recoger experiencia, pero a ya lo enfocamos como tierra, esencia. Entonces, toda esta primera fase es una fase terrenal. Después viene Kimi, que es la muerte, y viene toda el ala blanca. Viene Kimi, se muere, Manik, pasa el aliento, Lamat se profundiza, Muluk, es como el estado edénico, ya que vuelves a tu cuerpo, y entonces, pero ya con la conciencia de haber tenido una experiencia fuera del cuerpo. Lamat es como la revelación también, que es el 8, el 9 es Muluk, que acumulación de esencia, y luego viene Ok, que es el número 10 y es el iniciado, o Kan es el iniciado. Entonces ya esta es la fase del viaje de la mente. Luego viene la fase del agua. ¿El agua con qué lo relaciones? Con las emociones, con la sublimación de las emociones. Entonces viene Chuen, que es agua. O sea, ahí te sumerges en el agua, es la purificación del agua, así como viene siendo el bautismo, como se lo hizo Juan a Jesús, no de chiquito, sino grande, en plena conciencia, sí. Y después viene uno que es agua-fuego, que es Ep, la escalera. Tú si metes una piedra ardiendo al agua, se sale el vapor, y entonces sube, ¿no? Así como en una escalera. Entonces, y después de ese es el símbolo 12, Ep, escalera, y luego viene el símbolo 13, que es Behen. Bej es el camino, En es la primera persona. Entonces es como decir, yo soy el camino está en mí. Entonces, por eso Seacatl era ese 13 signo. Acatl, el signo caña, corresponde a Ben en maya. Entonces él era uno Ben, o sea, era el ser encarnado, del uno encarnado, ¿no? Así es que por eso es que hay una evidencia de que pues aquí también hubo profetas, o ¿cómo les llaman? Avatares. Bueno, después de Ben, ya que te das cuenta que tú eres el camino, viene Hiish, que como el día de hoy, que es lijar asperezas. Te das cuenta de que hay una bola de pensamientos que no son tuyos, muchas cosas de la que te han metido en la mente y que las tienes que sacarte así los letreros de Coca-Cola y los letreros de todas las malas costumbres que nos han metido, así, vaciar, así dejar vacía la mente, limpia, para después el siguiente signo es Men. Men viene de Menyaj, trabajar, el Ahmen viene siendo el sanador, pero es la parte metafísica, es cuando empiezas a afirmar el yo soy. Ya te quitaste todo lo que no eres, pero hay que afirmar lo que realmente sí eres. Ya que hiciste ese trabajo, entonces ya pasas al lado amarillo, o sea, a la cuarta ala. ¿En qué número vamos para este momento? En el 15. Entonces pasas al 16, que es Kip, la vela.
muy lógico, ¿no? Enciendes tu vela, enciendes tu luz, tu entendimiento, que eso precisamente quiere decir el signo. Enciendes tu entendimiento y entonces ya que ves y que te ves a ti mismo y sabes quién eres, entonces viene el otro que es rojo, que es de tierra, o sea, otra vez vuelves a la carne. ¿Quién soy en esta tierra? Entonces es Cabán. Cabán, que quiere decir, en maya para decir, ¿cómo te llamas? Se dice Vishakaba. O sea, es la identidad. Entonces, ya que tienes tu luz, tienes tu identidad en el ser. An es de ser. Y luego viene, mides tus fuerzas con Etznap. Etz es eco, Nap, medirte con el eco. Luego viene Kawak, donde surge el mago, y el Ahau, que es el gobernante, es el que abre el camino, es el que despierta con su voz fuerte, y que es el que ya tiene plena conciencia de todo este círculo de evolución. Entonces ya vimos que hay plano terrenal, mental, emocional y el espiritual. Entonces todo esto es una ciencia y es todo un sistema de autoconocimiento y de superación. Lo podrías poner hasta para los vendedores o así muy comercialmente les serviría. Claro. Y así día con día nos vamos uniendo al movimiento del cosmos, porque esta tabla tiene que ver con Marte, con Chakek, que la estrella roja. La estrella roja tiene influencia sobre nuestra energía roja que está en el chakra raíz y es la que tenemos que ser del color del arco iris, ¿no? Pues todo eso suena muy maravilloso y es una lástima que pues no hayamos podido ahondamos bastante, pero yo creo que no lo suficiente para nuestro auditorio, que seguramente le gustó mucho todo esto que dijimos, y desafortunadamente pues llegamos al final del programa. Y ya estamos ya en el final del programa y pues ni modo tendremos que despedirlo. Y en otra ocasión quizás esperemos contar con su apoyo para que podamos seguir platicando de estas cosas tan interesantes de la cultura maya y que nuestro auditorio esté pues al tanto de ello, y le avisaremos previamente. Quedaron pendientes las estructuras del calendario. Sí, definitivamente. Nada más solo se hablaron de los signos de los días en el calendario maya y pues se quedó pendiente muchas cosas que podríamos en otra o segunda ocasión hablar de ello. Y nos despedimos como siempre diciendo Shiknemi. Vive tu tiempo, mexicano. Ajá. Gracias.